Harry frunció el ceño, concentrado, mirando a la bruja rubia que tenía delante mientras intentaba comprender por qué todos a su alrededor parecían estar a punto de babear. No encontraba la respuesta. Era guapa, eso sí que lo reconocía. Además, parecía muy consciente de cómo aprovechar lo que tenía, así que podía entender que la etiquetaran como evidentemente atractiva, pero no era para chuparse los dedos, ¿verdad? Lo que lo hizo aún más extraño cuando algunas de las chicas a su alrededor comenzaron a adoptar las mismas miradas vidriosas que tenían los chicos. Ron estaba completamente fuera de sí, ignorando la comida frente a él de una forma que hizo que Harry se sintiera claramente preocupado por un apocalipsis inminente. Hermione también la seguía con la mirada, pero parecía más cohibida que otra cosa. Como si sintiera un poco de envidia por no poder hacer que los chicos reaccionaran así. Harry intentó pensar en una respuesta a toda esta rareza que lo rodeaba, pero no la encontró. No había estado tan confundido desde que Ron saltó de su asiento durante el Mundial de Quidditch. Ese pensamiento lo hizo reflexionar. Ron solo había reaccionado así porque había velas involucradas, y aunque Harry no había podido descifrar qué tenían de atractivo esas criaturas con aspecto de pájaro que parecían estar a punto de arrancarle la cara de un mordisco, le habían dicho que tenían algo llamado atractivo que hacía que la mayoría de los hombres reaccionaran de forma extraña. ¿Era posible ser mitad vela? Se preguntó Harry en voz baja. Poder reproducirse fuera de la especie humana sin duda explicaría por qué el profesor Flitwick era tan bajo, o Hagrid tan grande, y lo más probable era que hubiera magia involucrada, así que era dudoso que fuera imposible. Asintiendo en silencio para sí mismo ante su suposición lógica, Harry volvió a mirar a la bruja rubia parte vela, solo para descubrir que ella lo estaba mirando con el ceño ligeramente fruncido. Harry parpadeó, sin haber esperado que alguien le prestara atención aparentemente sin ninguna razón, pero luego ella resopló ruidosamente antes de tomar asiento, ignorando su existencia. Harry se detuvo un momento, intentando repasar mentalmente los últimos instantes, antes de llegar a la conclusión obvia. La rubia era una mujer. Obviamente, no se suponía que tuviera sentido. Satisfecho con su respuesta, Harry centró su atención en la comida, aprovechando la distracción de su amigo de estómago de hierro para llenar su propio plato. ¿No soy atractiva? Fleur Delacour lo acorraló un rato después. Harry levantó una ceja ante la pregunta, sin entender realmente por qué le preguntaba cuando habría mucha gente alrededor para elogiarla por lo que había observado. No creo que nos hayan presentado, dijo, intentando insinuar lo repentina que había sido esta demanda. Soy Fleur Delacour, dijo con una voz engañosamente dulce, intentando disimular su enfado. Y tú eres Harry Potter, ¿verdad? Te hice una pregunta, ¿no? Señorita Delacour, es usted muy atractiva. Intentó evitar cualquier confrontación, pues le habían dicho que los halagos eran muy útiles para evitar que las mujeres se enfadaran. ¿Puedo preguntar qué motivó esta pregunta? Intentó ser educado. No babeas, Harry Potter, dijo con toda franqueza. Quiero saber por qué. Harry se preguntó brevemente si los franceses eran groseros en general o si esta chica era un caso especial, antes de reprimirlo ya que en realidad se sentía algo renovado al estar expuesto a alguien siendo grosero en su cara en lugar de hablar a sus espaldas. La falta de Malfoy y de insultos lanzados a sus amigos tampoco era algo malo. Bonita, dijo sin rodeos, pensando que la honestidad podría beneficiarlo si ella continuaba con su actitud. Ah. Sus cejas se alzaron, y hubo un leve indicio de desafío en sus ojos. Dime, ¿qué tan guapa tendría que ser para Harry? Pensó que quizá había sarcasmo, pero se encogió de hombros. No sé, nunca lo había pensado. Cho-Chang era guapa, muy guapa, pero no lo suficiente como para hacerle babear. Mirarla fijamente, sin duda. Babear, no. De hecho, no podía imaginarse a nadie que le hiciera babear. Bastantes chicas lo harían sonrojar, ahora que lo pensaba, pero nadie que lo hiciera babear. Las chicas, sino que había aprendido que era de mala educación babear por alguien, sobre todo por cómo Vernon y Dudley lo habían estado haciendo, y no quería ser grosero. Sin embargo, imaginaba que podría llegar el día en que una chica guapa lo distrajera de su cortesía. O una chica desnuda, pensó que en ambos casos podría distraerlo. Fleur lo miró incrédula, claramente sin creer al menos alguna parte de su respuesta. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para pensarlo, admitió Harry. La gente sigue intentando matarme, lo cual me quita bastante tiempo. Claro, eso sin contar que se conocía lo suficiente como para admitir en silencio que los Dursley habían mermado gravemente sus habilidades sociales, y que era más que probable que albergara en su subconsciente el terror de que todos los que lo amaban murieran o empezaran a odiarlo por ser un monstruo inútil.
El maltrato no tiene por qué ser físico para dejar cicatrices. Aún así, no era nada que no se pudiera ignorar con un poco de sarcasmo y un poco de humor. El humor negro sigue siendo gracioso, después de todo. Con un resoplido de ira, Fleur Delacour giró sobre sus talones y se marchó, obviamente harta de su encantadora presencia. O quizás decidiendo que era un mentiroso y, por lo tanto, no merecía su tiempo. Harry sopesó brevemente su enamoramiento por Cho, ante esta extraña conversación con la bruja francesa, y llegó a la conclusión de que aún pensaba que Cho era más bonita, pero algo en la actitud de Fleur le atraía. Posiblemente el hecho de que acababa de alzar las manos y parecía estar gritando con rabia silenciosa ante la estupidez del género masculino. Le hizo sonreír. Hermione lo fulminó con la mirada mientras él robaba el sándwich de Ron mientras la pelirroja estaba distraída por la parte de Ella. Harry respondió con una sonrisa pícara que Sirius lo había obligado, mediante cartas, a practicar frente a un espejo. Al parecer, era una tradición Potter. O una tradición merodeadora. Sirius no lo había tenido muy claro, pero Harry se había quedado atrapado en Private Drive y se había aburrido muchísimo. Así que la practicó de todos modos. Curiosamente, Hermione no flaqueó en lo más mínimo, lo que significaba que o bien necesitaba practicar más, o bien Hermione era inmune al encanto. Lo cual tenía sentido, considerando que, al ser una criatura de lógica y libros, el encanto personal debería tener muy poca influencia en su visión del mundo. Tos Gilderoy Lockhart tos. Oído comentar sobre el trasero del inútil. Había sido un comentario positivo, recordó Harry, pero por suerte había ocultado los detalles. Dumbledore atrapó el cuarto trozo de papel que salió disparado del cáliz de fuego. Harry Potter, leyó, con la mirada fija en el último Potter. Harry decidió entonces que necesitaba un abogado. No era que realmente quisiera demandar a alguien, ni que se creyera lo suficientemente rico como para tener uno solo por diversión, sino que parecía que su evidente horror al ser elegido no se reflejaba en la ira de todo Hogwarts. Ron lo miraba con ojos que hablaban de celos resurgentes, los Hufflepuff lo miraban con rabia al ver que les habían robado nuevamente el protagonismo, los Slytherin parecían generalmente disgustados por no haber logrado que lo mataran aún, lo que era realmente su expresión predeterminada, y el maldito Albus Dumbledore parecía completamente convencido de que había hecho todo esto solo para causar problemas. Por eso Harry quería un abogado. Sin embargo, pensó que más le valía acabar con esto cuanto antes. Yo, Harry James Potter, juro por mi vida y mi magia que no sé cómo mi nombre fue introducido en la copa, que así sea, proclamó con voz tranquila, ignorando los intentos del director de impedirle hablar. Además, quiero dejar claro que no quiero tener nada que ver con esto. Estar a punto de morir este año, pero claro, quizá la tradición tuviera algo que decir. Aunque ese algo solo fuera para maldecir que fuera un problema recurrente. Por supuesto, incluso con su confesión jurada de inocencia, eso no detuvo las miradas, o el hecho de que Dumbledore todavía lo hiciera competir. Eso tampoco impidió que Fleur Delacour lo fulminara con la mirada, como si deseara con fervor que explotara espontáneamente. Curiosamente, eso le levantó un poco el ánimo. Ella nunca dejaba de divertirlo. Cuando se dio cuenta de que se enfrentaría a dragones fue algo así como extraño a Norbert. Esto no se debió a que la pequeña amenaza se hubiera abierto camino de alguna manera en su corazón frío y calculador, sino más bien a la creencia de que Norbert no podía haber crecido desde su primer año. Había sido algo así como, voy a necesitar una varita más grande. Su primer pensamiento real fue más bien del tipo Meep. No es que alguna vez lo admitiera en voz alta delante de alguien, pero bueno, era un adolescente, y eso debería permitirle ser doblemente capaz de ignorar su propia falta de cool, o al menos ocultarla del ojo público. Aún así, necesitaría un plan para lidiar con las criaturas grandes, viscosas, escamosas y resistentes a la magia. Harry respiró profundamente mientras finalmente se preparaba para entrar a la arena. Le habría gustado mucho que este torneo se hubiera pospuesto hasta su crisis de la mediana edad, pero supuso que era demasiado pedir. Quemado en el aire, realmente intentó lo mejor que pudo para no prestar atención en qué podría consistir ese algo, y había un dragón muy grande y de aspecto muy enojado al otro lado del recinto, al darse cuenta de que se enfrentaría a dragones. Pero era un Gryffindor, y el basilisco lo había preparado bastante bien para no perder el control de sus intestinos al verlo. Otra respiración profunda y Harry se preparó para llamar a su escoba. Dientes puntiagudos, reflexionó Harry con cierto horror distraído mientras el dragón exhalaba un torrente de llamas hacia él. Agachándose rápidamente detrás de una de las rocas ubicadas de manera extraordinariamente conveniente que se encontraban esparcidas por la arena, Harry se preguntó si invocar algo tan inherentemente inflamable como una parpadeo. No fue su idea, fue idea de Modi.
Modi, a quien le gustaba lanzarle la maldición Imperius, que hacía rebotar a Draco Malfoy del piso al techo como un hurón, que estaba claramente loco al menos hasta cierto punto y seguramente era paranoico. Modi, miembro del cuerpo docente. El cuerpo docente al que no se le permitía ayudar a su campeón según las reglas. Las reglas también establecían que debía competir en este torneo o perdería su magia. No tendría sentido que el castigo por romper una regla fuera equivalente a romper otra. Y no significaría eso que, a pesar de la paranoia sin fin de Modi, estaba dispuesto a arriesgarse a perder su magia para ayudar a Harry a idear un plan. Harry hizo una pausa cuando un patrón peculiar y casi extraño comenzó a surgir en su mente. En primer año, un profesor de defensa contra las artes oscuras intentó matarlo por impedirle devolver la vida a Voldemort. En segundo año, intentó destruir su mente porque demostró ser un riesgo para su fama. En tercer año, olvidó mencionar que el asesino en masa, técnicamente inocente, que buscaba su sangre era un animago, y no se bebió su poción matalobos antes de correr a salvarlo de sus garras, en luna llena. A Harry le gustaba Remus. De verdad. Pero cualquiera tendría que admitir que el hombre no había sido especialmente sensato fuera de clase. Una vez es una coincidencia, 2 veces es una línea, y 3 veces es un patrón. Y según el patrón, Modi iba a intentar matarlo este año. El mismo Modi que le ayudaría a idear este plan. El plan que estaba empezando a idear era increíblemente estúpido. Esa maldita cosa tenía alas de nacimiento. De ninguna manera iba a poder volar más rápido que ella. Así, Harry abandonó rápidamente su plan de invocar su escoba y decidió probar algo diferente. Algo simple, algo inesperado, algo que no hubiera sido mencionado por alguien que, según el patrón, intentaba matarlo. Y luego ignorarlo cada vez que alguien se burlara de él por ello. No pasó nada. Una pena, la verdad. No fue nada inesperado, pero aún así fue una pena. Entonces, otro plan. Sin escoba, no hay nuevo. ¿Distracción? Buena idea, pero ¿qué podría distraer a un dragón gigante? Tarareaba pensativo para sí mismo, sentado a salvo tras su roca, tras haber sacado la varita solo al intentar invocar el nuevo. Bagman no parecía contento con la paz que reinaba en Harry en medio de la prueba, pero Harry empezaba a sentirse notablemente tranquilo. El dragón estaba encadenado para que no pudiera acercarse y morderlo, y su aliento de fuego no hizo mucho más que hacerle sentir como si estuviera atrapado en un sauna. Es cierto que estar atrapado en un sauna con toda la ropa puesta no era la experiencia más placentera, pero no iba a arriesgarse a abandonar su relativa seguridad antes de tener al menos un buen plan para ello. Y eso podría funcionar como distracción, pero significaba que Harry aún tendría que robar el maldito nuevo. Cornamenta parecía bastante alegre por acosar al Colacuerno, y Harry sintió que un comentario sarcástico sobre al menos uno de ellos disfrutando salía a la superficie. Lo aplastó sin piedad. No podía permitirse distracciones. No iba a abandonar su cómoda seguridad para correr hacia el dragón y robarle el huevo delante de sus narices. No, necesitaba quedarse donde estaba y conseguir que el huevo viniera a él. Tal vez fue esa frase, o la presencia de Pronx, o como Harry había considerado brevemente la idea de atar a la madre dragón anidadora con sus propias cadenas, pero de repente Harry tuvo un destello de inspiración. Un lazo. Desafortunadamente, Harry no conocía ningún hechizo que pudiera producir tal cosa, o imitarlo, y de todos modos no sabía cómo lanzar un lazo, por lo que era una idea bastante inútil. Excepto que Harry había aprendido el encantamiento de destierro al mismo tiempo que el de invocación, principalmente para no tener que recoger su objeto invocado y luego caminar por el lugar reiniciando todo para intentarlo de nuevo, y que había aprendido el encantamiento de adherencia hace años en un intento de evitar que Hermione abriera un nuevo libro en medio de una conversación. Ella tenía un problema, incluso si así que, técnicamente, todo lo que necesitaba era una cuerda. Apuntó con su varita a una piedra de aspecto muy sospechoso, esperando que la cuerda intentara rodearla. Funcionó, y dado que estaba diseñado para objetivos de tamaño humano, dejó una gran cantidad de cuerda tirada por ahí y todavía no se había atado a nada. Sonriendo locamente ante la idea de realmente lograr esto, Harry tomó ambos extremos de la cuerda, lanzó el encantamiento adhesivo en un extremo y luego desterró ese extremo hacia el nido del dragón mientras estaba distraído por Trunks. Que no eran de oro, y que, como Harry no era muy hábil con la puntería, era muy probable que accidentalmente golpeara el huevo equivocado con su lazo improvisado. Por supuesto, también cabe destacar que Harry estaba de su lado. Incluso si se trataba de la suerte más extraña y violenta imaginable.
La cuerda golpeó el huevo dorado y Harry tiró, luego procedió a agacharse muy rápidamente cuando el huevo dorado se lanzó hacia su cabeza. Harry salió de su escondite, agarró el huevo sin molestarse en quitar la cuerda y luego salió de la arena lo más rápido que le fue humanamente posible. Harry caminó directamente hacia el grupo de brujas francesas, sin apartar la mirada de su objetivo. «Hola, ¿quieres ir al baile de Navidad conmigo?», preguntó una vez que logró captar su atención, ignorando la tensión de la chica a su lado. La chica lo miró fijamente un momento, sus ojos se posaron en la bruja bastante enfadada que estaba a su lado, antes de que una pequeña sonrisa divertida se dibujara en sus labios. Claro. Así, Harry Potter invitó a salir a una chica, junto a una vela, sin siquiera mirar la belleza sobrenatural. Para gran indignación de Fleur. «Entonces, ¿por qué me preguntaste a mí precisamente?», le preguntó finalmente mientras practicaban baile en un aula abandonada. Harry intentó desesperadamente no tocarla mientras formulaba una respuesta. «Bueno, primero pensé en Cho-chan, la buscadora de Ravenclaw», añadió al darse cuenta de que ella no conocía el nombre. «Porque es guapa, y estoy enamorado de ella desde hace tiempo, pero luego oí que está esperando a que Diggory se lo pida, y como parece dispuesto a hacerlo, pensé que mejor me adelantaba». «¿Entonces me elegiste porque era atractiva?», preguntó con curiosidad. «No, sí», frunció el ceño. «No hay una buena respuesta a esa pregunta, ¿verdad?». Ella sonrió con suficiencia. «No, claro que no. Pero ¿por qué no ir a por una chica que ya conoces?». «Ah, bueno, eso es bastante simple. La única chica que conozco de verdad es Hermione, y aunque la quiero mucho, no creo que me guste tenerla como cita». Frunció el ceño pensativo. «Acabaríamos hablando de deberes, de los derechos de los elfos domésticos o de cualquier otro tema del que ya hemos hablado demasiadas veces. Me elegiste para conversar». Ella le levantó una ceja. «En parte». Sus labios se crisparon. «También te elegí porque ver a Fleur enfadarse conmigo es divertidísimo», admitió sin pudor. «Pero al final, no le hacías ojitos a ninguno de los chicos, así que o no te importó el que te interesa no estaba entre los que podrían invitarte a salir». «Esa es una suposición lógica». Frunció el ceño. Pensé. ¿Los magos no saben lógica? Yo crecí con mugles. Sonrió. Aunque, claro, mis mugles siempre fueron bastante estúpidos, así que no se me da muy bien. Ya veo. Tenías razón, por cierto. El chico que tengo en mente sigue en Francia. Suspiró con tristeza. Entonces te deseo mucha suerte. Apartó el pie de su camino para no tocarle los dedos. Entonces, ¿por qué disfrutas atormentando a Fleur? Ahora sonreía, obviamente esperando chismes. Harry consideró la pregunta un momento. «Bueno, me hace sonreír», respondió con sinceridad. «Hay un gran torneo al que me han arrastrado, y podría morir en cualquier momento, pero el solo hecho de que esté enfadada conmigo por participar es casi suficiente para que me sienta bien». Se encogió de hombros. Roger Davis era un imbécil. Seguro de por qué estaba convencido de que ese era el caso, pero el tipo lo enojaba muchísimo, y Harry era un tipo bastante paciente, viviendo con los Dursley, no tenía muchas opciones más que mejorar en eso, así que obviamente eso significaba que el séptimo año debía ser absolutamente horrible. Fleur pareció estar de acuerdo con él, lo que mejoró un poco su humor, y Hermione, curiosamente, todavía estaba en la mesa del campeón con su cita, Víctor Krum, incluso si Harry la había invitado al baile. Claro, nada de esto importaba, porque la cita de Harry le había informado exactamente qué se esperaba de él. También le había insinuado que eso podría molestar mucho a Fleur, así que Harry prometió seguirle la corriente, y nunca faltó a su palabra, a menos que fuera absolutamente necesario, o si había cruzado los dedos al prometer. Por otro lado, tenía la tendencia a cruzar los dedos cada vez que abría la boca. Criado con los Dursley había aprendido rápidamente que siempre era bueno tener escapatorias a mano. Hacía que las cosas fueran mucho menos complicadas moralmente. Aún así, se lo había prometido honestamente, y entonces Harry bailó algunos bailes con su cita, habló sobre cosas irrelevantes que ya habían mencionado a veces, y trató de no interferir en lo bien que iba la cita de Hermione, incluso estaba planeando tener algunas palabras muy casuales, con el famoso chico pasando tiempo con su mejor amigo. También intentó, con mucho más éxito, no prestar atención a lo horrible que estaba resultando la noche de Ron. Ron se había disculpado por no creerle después del dragón, cierto. Pero no se había disculpado por abandonarlo cuando necesitaba toda la ayuda posible. Así, Harry decidió no confiar en el muchacho y relegó su amistad a la categoría de conocidos casuales.
Conocidos que podrían o no haberse conocido durante mucho tiempo anteriormente. Se había asegurado de informar a los gemelos para detener cualquier insinuación incómoda de la señora Weasley, o cualquier intento de presionar a su hijo menor para que se disculpara también por esa parte. Que nadie dijera que Harry no podía ser meticuloso. Aún así, el baile de Navidad no fue tan malo como temía que resultara, y las miradas que Fleur le lanzó le calentaron el corazón inmensamente. Roger Davis era un poco imbécil, pero Fleur lo dejó, así que no podía ser tan malo. Hermione lo miró raro cuando él le explicó esto, antes de hacerle un montón de preguntas tontas sobre lo que pensaba de Fleur. No, no le afectaba su atractivo. No, no tenía fetiche por las cosas francesas. No, no le gustaban especialmente las rubias, qué asco, Malfoy, qué asco. No, no le gustaba que lo menospreciaran. No, no era masoquista. No, no había esnifado sustancias peligrosas en ningún momento de su vida. No, no le atraían las chicas quejosas. No, la verdad es que no tenía ni la más remota idea de por qué le hacía todas esas preguntas tontas. Hermione parecía dividida entre reírse a carcajadas, sacudirlo hasta que le volara la cabeza, o llorar. Se alegró mucho cuando no lloró, sino que se golpeó la cabeza contra la mesa con exasperación. Esto le permitió tener la oportunidad de reprenderla por el intento de asesinato de sus preciosas células cerebrales devoradoras de libros. Ella le dio una patada en la espinilla. La vida era buena. Tras la pista de Cedric, y la ayuda acosadora de cierto fantasma pervertido, no fue difícil descubrir el huevo de oro. Claro, no estaba del todo seguro de todas las partes de la canción, sobre todo de lo que extrañarás mucho, pero era evidente que transcurría bajo el agua, duraba más de 1 hora y consistía en recuperar algo de la gente sirena. A Harry no le hacían más ilusión la segunda prueba que la primera. Bueno, no había un dragón gigante que escupiera fuego, pero Harry nunca había aprendido a nadar, y ahora no parecía el mejor momento para aprender. Dobby interrumpió el discurso del elfo. ¿A quién, profesor Moody y profesor Snape, señor Harry Potter? Dobby parpadeó como un búho y lo miró. Harry hizo una mueca. Entonces, Moody seguía intentando descifrar los planes de Harry para él. Eso lo hizo insistente, como mínimo, pero también planteó la posibilidad de que aún intentara matar a Harry, tal como le había dicho el patrón. Obviamente, todo esto significaba que Harry no podría confiar en el uso de branquialgas para la próxima prueba. Tendría que pensar en algo más, aunque las branquialgas quizás debería pasar más tiempo con Hermione. Ella debería ser capaz de resolver algo, ¿no? Se suponía que era muy inteligente, después de todo. Por otra parte, también pensaría que Moody definitivamente no pretendía matarlo, incluso el patrón tuviera sentido. Siempre le había gustado la autoridad. Al final, no había sido capaz de pensar en un plan mejor que las branquialgas, aunque rápidamente decidió que probablemente no debería confiar en ningún ingrediente mágico que Moody hubiera tenido a su alcance. ¿Quién sabe cómo lo habrían manipulado? No, mejor comprarlo por encargo. Y menos antagonismo por parte de Snape, aunque, claro, Snape nunca necesitó una aún así, incluso con esta precaución, Harry se dio cuenta de algo muy importante sobre el material. Solo duraba un tiempo determinado. Ahora, lógicamente, no necesitaría más de 1 hora, ya que para entonces sería demasiado tarde, no volverá. Pero si lo pensaba considerando su propia suerte, bueno, se había asegurado de conseguir unas 2 horas. Nunca está de más ser precavido cuando se puede. Así que, este era el día, en un febrero terriblemente frío, en que iban a nadar en un lago lleno de criaturas mágicas que probablemente intentarían matarlos. Harry no estaba especialmente entusiasmado con la idea. Aunque era bastante agradable ver a Fleur en traje de baño. En realidad, ni siquiera estaba seguro de si Cedric y Krum estaban allí. Aunque no iba a decirlo. Luego se fueron, Fleur tejiendo una especie de burbuja de aire alrededor de su cabeza, tal como lo hacía Cedric, mientras Krum comenzó a convertir su cabeza en la de un tiburón. Harry se metió en el agua y se metió unas branquialgas en la boca. Sí, no es muy impresionante en comparación. Después de la canción, Harry no tardó mucho en encontrarse frente a una estatua a la que estaban atados los rehenes. Pudo ver a Cho-Chang, Hermione, Ron y una rubia. Su corazón se detuvo en su pecho. El horror ante la situación le hizo olvidarse de respirar. Entonces recordó a Fleur en traje de baño, en algún lugar detrás de él, y su corazón comenzó a latir de nuevo, aunque su respiración todavía estaba un poco entrecortada. Fleur era una campeona, estaba a salvo. Aunque probablemente estaba muy preocupada por esta chica que se parecía tanto a una versión más joven de la cuarta Bella. La chica por la que Harry apostaba dinero para ser su hermana pequeña.
Sintiendo una punzada de compasión, junto con la preocupación de que Hermione no fuera rescatada a tiempo, Harry decidió que podía permitirse quedarse. Más vale prevenir que lamentar, ¿y qué le importaba ganar? Había pasado casi una hora. La preocupación le apretaba el pecho. Harry esperaba que Fleur no hubiera resultado herida. Luego cortó la cuerda de Ron, antes de dirigirse apresuradamente a la casa de la hermana de Fleur, sabiendo que no debía darle tiempo a las sirenas para reaccionar. Tras liberar a los dos rehenes, Harry se puso en marcha y salió a la superficie lo más rápido posible. Pocos habitantes del lago se quedaban en la superficie, y era mejor evitar problemas si era posible. Avanzando a toda velocidad y sintiéndose muy agradecido por su precaución al llevar una hora extra de branquialgas, Harry regresó rápidamente al punto de partida. Estaba aún más agradecido de haber leído sobre las branquialgas cuando regresó a la orilla e hizo el hechizo bastante fácil, aunque oscuro, que canceló los efectos, lo que le permitió respirar aire sin esperar a que pasara toda la hora. Entonces la niña corrió a los brazos de su hermana llorosa, y Harry comprendió de repente por qué Fleur parecía tan nerviosa antes. Sabía que su hermana había desaparecido. Debió de ser horrible. Lo más parecido a lo que Harry habría hecho habría sido descender a la Cámara de los Secretos para rescatar a la hermana pequeña de su entonces mejor amigo. No había sido una sensación agradable. Ron estaba ocupado absorbiendo la atención, ignorando con alegría que probablemente había terminado allí en gran parte debido a la gran escasez de amigos que Harry tenía. De hecho, si Ron era lo que Harry más extrañaría, entonces probablemente debería empezar a entrevistar a un sustituto más permanente para el amigo en el que una vez depositó tanta fe. Harry fue sacado de su ensoñación por una Fleur bastante mojada que apareció de repente frente a él. Luego lo abrazó y le besó profundamente las mejillas mientras le agradecía por haber salvado a su hermana pequeña. Harry no estaba seguro de qué puntos les habían dado. No estaba seguro de qué le había pasado a Ron. No tenía ni idea de a dónde había desaparecido Hermione. Y definitivamente nunca se dio cuenta de cómo todos los demás notaban que se pasaba todo el tiempo con la sonrisa más radiante que jamás le habían visto. Hermione suspiró profundamente. Harry, ¿sabes lo que es el amor? Harry parpadeó, sobresaltado, despertando de su profunda contemplación de la chimenea. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Llevas más de una semana caminando sobre las nubes y no paras de sonreír mientras miras al vacío, explicó Hermione con expresión ligeramente preocupada. Oye, puede que no sea la persona más inteligente, pero estoy bastante seguro de que lo sabría si estuviera enamorado, Hermione. Harry resopló, molesto. Hermione bajó la cabeza, gimiendo algo ininteligible sobre los hombres. Por favor, dime que al menos alguien te dio el discurso de los pájaros y las abejas. Harry frunció el ceño. No veo qué tienen que ver los pájaros y las abejas con el amor. No es, gimió Hermione. ¿Te enseñaron algo sobre cómo funcionan los humanos? Fui a una escuela Mugle, igual que tú, Hermione. Probablemente sé más que la mayoría. La miró fijamente. Eso no es, Hermione se tapó la cara con las manos. ¿Alguien te explicó cómo se hacen los bebés? Exclamó finalmente, ahogada por las manos. A Harry se le cayó la mandíbula y un rubor se extendió por su rostro. ¿Hermione? Preguntó con voz entrecortada. Por favor, dime que alguien te lo explicó. ¿Alguien en absoluto? Suplicó Hermione. Harry suspiró. Sabía que era una idea estúpida. De hecho, era una idea increíblemente estúpida, pero no veía otra alternativa. McGonagall sería imposible. Snape sería peor. Flitwick sería malo. Hagrid se equivocaría. Eran su única opción. Merlín lo salvó, pero lo eran. Respirando hondo, Harry llamó a la puerta del dormitorio de los gemelos. Con suerte, lograría encontrar una explicación convincente sobre la búsqueda de información a la que Hermione lo había obligado. Ella ya había prometido amenazar a los dos bromistas si hacían algo mal a propósito, pero Harry todavía contaba con convencerlos de ser sinceros mediante sobornos. Malditos sean los Dursley, y maldita sea la falta de enseñanza de biología extensiva antes de que cumplieran 11 años en la escuela Mugle. Harry pasó la semana siguiente sin cruzar la mirada con ninguna chica del colegio. En absoluto. Había salido corriendo de Myrtle cuando ella lo saludó. Hermione se lo había explicado, y ya no estaba tan molesta, pero que el siempre educado chico se arriesgara a herir los sentimientos de una chica de esa manera. Tal fue la horrorizada vergüenza de los pájaros y las abejas. Afortunadamente, una vez terminada la semana, logró comenzar a hablar con Hermione nuevamente. Hedwig fue posiblemente la mejor terapeuta del mundo. Bueno, lo confrontó Hermione de nuevo.
He encontrado un montón de obras que describen el amor, según varios autores. No tengo la experiencia suficiente como para pensar que podría enseñarte nada, pero por favor, léelas, Harry. Le puso un libro sorprendentemente delgado en las manos. Harry miró el libro sorprendido. ¿Por qué es tan delgado? Porque, ¿tiene poesía, vale? Preguntó Hermione sonrojada. Les pedí a mis padres que me enviaran un libro completo sobre el amor, y eso fue lo que me enviaron. Harry miró el libro con horror, sujetándolo como si fuera algo capaz de incendiarse en cualquier momento. ¿Poesía? Preguntó con voz ahogada, lanzando una mirada traicionada a su amigo. Solo léelo, Harry. Es mejor a la larga. Confía en mí. Le dio una palmadita en el hombro antes de echar una última mirada incómoda al libro y luego se alejó lo más rápido posible de su monstruosa no enciclopedia. Harry la siguió con la mirada un buen rato, sintiéndose terriblemente traicionado y desconcertantemente convencido de que alguien, en algún lugar, se reía de él. Posiblemente desde lo alto de su tumba. Luego respiró profundamente y centró su atención en el libro que posiblemente rivalizaría con cierto diario irresponsable en cuanto a su grado de inquietud. Y había estado pensando que hoy no sería tan terrible. Debería haber sido más consciente de su suerte. Hedwig leyó el libro por encima del hombro. Hacía ruidos que iban desde la diversión hasta el disgusto, pero le daba un halazo en la cabeza si intentaba pasar una página que ella aún no había terminado de leer. Al parecer, incluso los terapeutas más extraordinarios tenían sus vicios, aunque, comprensiblemente, Harry se había impresionado por la capacidad de su lechuza para leer cualquier cosa. Era evidente que era una lechuza por suerte, el veneno mental que era la poesía al menos se leía rápido, aunque Hedwig obligaba a Harry a menudo a detenerse a la poesía y lo que intentaba explicar. Por alguna razón que él no entendía, ella solía hacerlo con mucha más frecuencia en torno a afirmaciones como que el amor está estrechamente relacionado con el odio, o que los polos opuestos se atraen, o que las discusiones son buenas para el alma o algo así. Cuando le expresaba su confusión sobre por qué quería que se detuviera en esas páginas en particular, Hedwig se quedaba mirándolo fijamente un buen rato, de una forma que hacía que Harry se sintiera como si mediera 25 centímetros y fuera más tonto que el plomo. No era una sensación agradable, así que Harry había dejado de preguntar y ahora simplemente leía esas páginas con toda la diligencia de la que podía convencerse. Aunque todavía no entendía por qué cuando llegó el anuncio de la tercera tarea, Harry la recibió con los brazos abiertos. Por fin, algo que podía entender. Por fin, algo que no seguía la lógica femenina, algo horrible y retorcido que jamás tenía sentido. Bien, Harry no sabía realmente cómo se suponía que debía navegar a través de un laberinto lleno de criaturas peligrosas y trampas, pero al menos las criaturas peligrosas y las trampas solo querían matarlo, y Harry hacía tiempo que había aprendido a lidiar con ese tipo de actitud. Además, cualquier cosa tenía que ser mejor que verse obligado a dedicar su tiempo libre a leer toda esa horrible y florida. Una palabra que Harry consideraba tan vil que no la usaría ni siquiera para describir a Voldemort. Tommy era mejor que eso. El hecho de que Lavender y Parvati hubieran notado su forzada diligencia al leer el maldito libro e interrogado a Hermione sobre su cambio de opinión ya no le había hecho querer por aquel lío de palabras cargadas de significado. Aunque quizá debería agradecer que ahora lo miraran con lástima, en lugar de con risas. La lástima sí la soportaba. Las risas, no tanto. Hermione fue quien sugirió el hechizo de la brújula, pero Harry la presionó diligentemente para que le diera información hasta que ella, con bastante fuerza, le dijo que Moody no había inspirado de ninguna manera su elección del hechizo. Harry aprendió con alegría el útil hechizo de la brújula, pero comentó que no importaría si no sabía en qué dirección estaba el del laberinto. Si se daba la vuelta, podría perderse por completo el centro y acabar del otro lado contra una pared. Parecía bastante probable, tratándose de un laberinto. Harry tardó casi 5 minutos en explicarle a Hermione su problema con el hechizo, momento en el que algo se iluminó en sus ojos. La clase de luz brillante que anuncia una iluminación repentina. Luego simplemente desapareció en el aire, antes de reaparecer de nuevo 10 minutos después, con el ceño ligeramente fruncido en su rostro enrojecido y el brillo, en realidad bastante premonitorio, todavía presente en sus ojos. El profesor Flitwick dijo que no existen tales hechizos. Le dijo, ignorando su sorpresa al ver cómo había logrado en 10 minutos hacer un viaje que normalmente le tomaría a una persona media hora, solo de ida, y solo si las escaleras cooperaban. Por eso vamos a uno. Una sonrisa vagamente demente se dibujó en sus labios.
Al ver a su mejor amiga claramente extasiada, Harry se preguntó, no por primera vez, si tal vez la chica habría desarrollado algún tipo de peligrosa adicción al conocimiento durante los años que habían pasado evitando una muerte segura desde que llegaron a Hogwarts. Todavía estaba considerando los pros y contras de realizar una intervención cuando ella lo agarró por el cuello. Harry James Potter. ¿Vas a ayudarme a crear una variante del hechizo? Apúntame ahora mismo, o te colgaré de los tobillos en la torre de astronomía. Harry miró fijamente a los ojos de Hermione, sintiéndose como un pequeño mamífero contemplando un tren que se aproxima. Un tren sediento de sangre. Él asintió frenéticamente. Harry no podía recordar quién se suponía que iba a la cabeza, ya que se había perdido por completo la entrega de puntos para la segunda tarea, por lo que se sintió bastante agradecido cuando Bagman comenzó sus presentaciones para la tercera y última tarea con su lugar actual en la clasificación. Resultó que él estaba a la cabeza. Harry frunció el ceño levemente mientras intentaba recordar cómo había sucedido, sintiéndose molesto y complacido al mismo tiempo al recordar a Fleur en traje de baño mojado, besándolo en las mejillas y abrazándolo. Molesto, porque estaba arruinando por completo su concentración. Y complacido, porque era un recuerdo muy bonito. Como aparentemente se les permitía maldecir a los demás competidores durante esta prueba, también estaba un poco decepcionado por las escasas posibilidades de que algo así volviera a ocurrir. Para empezar, esta prueba no se desarrollaba en el lago, así que probablemente no llevaría traje de baño, ni estaría mojada. Ignorando el repentino e inexplicable impulso de lanzar un maleficio al juez más cercano por organizar esta tarea en tierra, Harry trató de averiguar por qué estaba tan molesto. Fleur parecía confiada y segura, con ojos decididos y desafiantes. Ella no estaba enojada en absoluto, pero todavía había algo bastante atractivo en su expresión, suficiente para enviar un pequeño atisbo de sonrisa a sus labios. Entonces sonó la alarma y Harry corrió hacia el laberinto. Puede que no se hubiera unido al torneo por voluntad propia, pero no era de los que se quedaban de brazos cruzados. Quizás era su lado competitivo despertando de su letargo, quizás solo quería presumir un poco por una vez. Fuera cual fuera el resultado era el mismo. Quería ganar. Había estado corriendo y ocupándose de sus propios asuntos, tratando de acercarse al centro del laberinto, se dio cuenta de que el laberinto estaba vivo y bastante indeciso sobre si debería haber caminos o callejones sin salida en el mismo lugar de un momento a otro, y se preguntó casualmente por la falta de horribles monstruos dispuestos a comérselo. Entonces oyó un grito. Harry no estaba seguro de lo que había pasado. En un momento iba en una dirección, al siguiente lanzaba una punta muy diferente y salía disparado en otra. En realidad, no eligió conscientemente a dónde iba, simplemente corrió. Algo apareció frente a él. Era grande y feo y tenía dientes muy afilados. También tenía una sorprendente cantidad de sangre dentro, notó Harry sin comprender mientras su ropa estaba salpicada con el líquido cuando pasó junto a la criatura moribunda. Un trozo del seto intentó cerrarse ante él, cortándole el paso hacia donde apuntaba su varita. Ardía sorprendentemente bien, considerando todo. El fuego solo rozó brevemente el dobladillo de su túnica mientras saltaba por el agujero sin detenerse en su carrera. Krum se encontraba frente a una figura desplomada en el suelo. La forma arrugada se retorcía y tenía cabello rubio. Krum desapareció a través del muro del seto. Dejó un agujero bastante grande a su paso, junto con el fuerte crujido de los huesos rompiéndose y el extraño ruido chisporroteante de la piel quemándose. Harry no se dio cuenta de nada. Fleur estaba en el suelo. Fleur estaba en el suelo y tenía dolor. Y con manos temblorosas por lo que una parte muy distante de Harry supuso que era adrenalina, se dejó caer de rodillas junto a ella. Fleur. Intentó sacarla de ese estado, pero sus ojos no parecían reconocerlo del todo. Fleur, ¿estás bien? ¿Estás a salvo? Por favor, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Potter. Murmuró, levantando una de sus manos hacia su rostro, como para asegurarse de que realmente era él. Sí, soy yo. ¿Estás bien, Fleur? ¿Te duele algo? Harry le tomó la mano con suavidad, sin apartar la mirada de ella. Yo era, Krum, parpadeó. Cruciatus, respondió finalmente. Harry se estremeció, y una repentina y horrible imagen de Fleur retorciéndose de dolor apareció con demasiado detalle en su mente. Se debatía entre asegurarse de que todo lo que no fuera Fleur en la zona estuviera muerto o incapacitado, y recogerla y llevársela a Madame Pomfrey de inmediato. Harry parpadeó al oír eso. Solo tenían que lanzar chispas rojas, y los profesores vendrían a buscarlos, y entonces podrían ayudar a Fleur a mejorar. Había lanzado chispas rojas antes de siquiera asimilar la idea, y se quedó mirando su varita con ojos tontos.
¿Cuándo se le habían agudizado tanto el instinto? Harry, ignorándolo, volvió a mirar a la bruja rubia. No te preocupes, Krum no está. Harry hizo una pausa y echó un vistazo a lo que antes era un agujero en el seto, contento de ver que se había cerrado tras la estrella de Quidditch. Salté chispas rojas. Los profesores llegarán pronto, ¿vale? Fleur hizo algo con la cabeza que podría haber sido considerado un asentimiento. Parecía que llevaba horas sentado junto a ella, intentando que siguiera hablando, porque una vez había oído que no era buena idea que los heridos se durmieran hasta que estuvieran en el hospital, y probablemente quedándose como un completo idiota. Solo se puede pedir por la salud de alguien tantas veces antes de que se vuelva inútilmente repetitivo, lo que significa que Harry pasó la mayor parte de esa espera, que parecía de horas, hablando de cosas que se le ocurrían al azar. A Fleur no pareció importarle, y sonrió levemente cuando él se desesperó lo suficiente como para contar una broma seria, incluso sin la presencia inmediata de su padrino. Aún así, parecía que quería dormir, así que él siguió hablando, con un brillo de pánico en los ojos que imploraba sin cesar que los profesores se dieran prisa. Cuando apareció Flitwick, Harry estuvo a punto de abrazar al pequeño profesor. Pero eso le habría impedido ayudar a Fleur, así que no lo hizo. Señor Potter, creo que aún le queda un torneo por disputar, empezó Flitwick con cautela tras comprobar que Fleur no se encontraba en estado crítico. No, no lo sé, respondió Harry con un tono apagado que hizo que el ex campeón de duelo diera un paso atrás apresuradamente. En efecto, ya que has lanzado chispas rojas, es una pérdida. Flitwick asintió apresuradamente, antes de proceder a arrastrarlos con un traslador hacia el exterior del laberinto. Nadie ganó. Krum fue encontrado poco después de que Fleur y Harry fueran retirados del concurso. Tenía un aspecto horrible cuando lo sacaron, pero se recuperó en una semana y expresó su horror por sus propias acciones bajo el imperio en una disculpa a todos sus compañeros campeones. Cedric fue el que más se acercó a la copa, pero fue emboscado por una acromántula y se vio obligado a enviar sus propias chispas rojas. Hubo muchas discusiones sobre a quién se le debería otorgar el premio y si debían intentar rehacer la tarea final para encontrar un ganador, pero al final todos los campeones determinaron que Cedric probablemente era el que más lo merecía y lograron convencer a los jueces. Cedric había seguido el ritmo del resto de ellos, a pesar de que Krum tenía una ventaja injusta con el arbitraje de Karkaroff, y no había sido influenciado por medios externos, no había perdido en algún giro extraño que nadie pudiera entender, y había sido el más cercano a la copa al final. Los Hufflepuff vitorearon tan fuerte que las ventanas vibraron cuando se anunció el veredicto final. La imagen y el sonido dibujaron una sonrisa en el rostro de Harry, tanto por el entusiasmo como por no haber recibido nada de la fama. Era lo mejor de dos mundos. Ojo loco Moody habló un poco con Dumbledore y desapareció, nadie sabía dónde, pero el director les aseguró que habían encontrado al que había usado el encantamiento Imperius en Krum, y que estaban siendo interrogados por el Dingle. Harry aún estaba vagamente convencido de que Moody debía de intentar matarlo de alguna manera, pero estaba dispuesto a admitir que existía la posibilidad de que fuera la excepción a la regla. Aún esperaba que obtuvieran buenas respuestas de ese interrogatorio, pero no se hacía ilusiones. Sin embargo, durante la semana siguiente, pasó bastante tiempo sujetándose la cabeza, pues le asaltaron varias imágenes de un Peter Pettigrew con un dolor inmenso, junto con una rabia abrumadora. Supuso que, fuera cual fuera su plan, a Voldemort no le gustaba el resultado. Entonces, la visión final le mostró a un Pettigrew con aspecto vegetal, y la rabia dio paso a un creciente horror. Voldemort debería haber sido más comedido, pues ya no tenía un sirviente que lo cuidara. Hermione también lo había acorralado, extendiéndole el libro con poesía horrible y diciéndole en términos inequívocos que debía considerar sus acciones en el laberinto y leer el poema en la página marcada. Haciendo una mueca de dolor, Harry abrió el libro resignadamente y encontró el poema. Era un poema sobre el terror paralizante ante el dolor de un ser querido. Frunciendo el ceño pensativo, Harry intentó recordar lo que había sucedido en el laberinto, tal como Hermione le había ordenado, mientras caminaba hacia el lago. El lago era un buen lugar para reflexionar, aunque esa forma de expresarlo resultara en un juego de palabras bastante horrible. El cabello rubio se movió con una suave brisa y, de repente, hizo clic. Él estaba enamorado. Y ella estaba parada justo frente a él. Los ojos de Fleur se encontraron con los suyos, una cálida presencia dentro de ellos le hizo quedarse sin aliento. Ella no era tan atractiva como Cho-Chang, y no era digna de babear, ella era simplemente Fleur. Y ella era la chica más hermosa que jamás había conocido. Harry Potter, ¿no soy atractiva? Le preguntó con una sonrisa burlona que aceleró su corazón.
Lo eres, admitió Harry con una voz que, de alguna manera, logró mantener la calma. No babeas, señaló ella, con una sonrisa aún fuerte. Atractiva, replicó con voz aún serena, aunque tergiversaba la verdad hasta convertirla en una mentira. Entonces, ¿qué tan atractiva tendría que ser para que babearas? Lo desafió con un brillo travieso en la mirada. No sé. Todavía soy un poco nuevo en esto de estar enamorado de ti, admitió, sintiendo que se le calentaba el rostro ante la confesión. Ella lo miró fijamente a los ojos durante un largo momento, y su propio rostro se calentó lentamente en respuesta. Buena respuesta, Harry Potter. Finalmente sonrió. Quizás convenga un experimento. Empezó a avanzar hacia él, contoneándose de forma distintivamente femenina. Y cuando su sonrisa se volvió juguetonamente depredadora, con sus rostros a centímetros de distancia, Harry se dio cuenta de algo que iba completamente en contra de todo lo que alguna vez había conocido. No existía poesía lo suficientemente florida para describir sus besos.